versión reescrita en español. Han pasado ya 12 años desde que James Ayres, el imponente Marshall Dillon de Gunsmoke, dejó este mundo en silencio. Durante décadas, su vida privada, sus luchas ocultas y las tensiones dentro de Hollywood alimentaron rumores sin fin. Hoy, uno de sus hijos ha decidido romper el silencio, revelando verdades que nunca antes se habían atrevido a pronunciar. El verdadero James Ayres era mucho más humano, vulnerable y complejo de lo que el público jamás llegó a imaginar. James Ayres falleció el 3 de junio de 2011, en su casa de Los Ángeles a los 88 años. Una figura imponente tanto dentro como fuera de la pantalla, su despedida se anunció con la misma discreción que marcó toda su vida. El mismo día de su muerte, su sitio web oficial publicó una carta póstuma dirigida a sus seguidores, en la que Ayres escribió: «Tuve una vida maravillosa y fui bendecido con personas llenas de amor y grandes amigos. Quiero aprovechar este momento para agradecerles por tantos años de apoyo a Gunsmoke, The Thing y How the West Was Won». Durante su carrera, un tema siempre generó curiosidad: su relación con John Wayne. Ambos trabajaron juntos en varias películas, y fue el propio Wayne quien recomendó a Ayres para el papel principal de Gunsmoke. Sin embargo, persistieron durante años rumores sobre tensiones y un supuesto distanciamiento entre los dos. Fanáticos y periodistas debatieron la cuestión por décadas, intrigados por la aparente contradicción entre la admiración pública y los desacuerdos privados. Aquella relación, envuelta en misterio, se convirtió en uno de los enigmas silenciosos más duraderos de Hollywood. Pero no fue hasta 12 años después de su fallecimiento que se conoció una imagen más completa del hombre detrás de la leyenda. Uno de sus hijos supervivientes habló por primera vez públicamente sobre su padre, revelando aspectos de su vida que casi nadie conocía. Sus palabras dibujaron un retrato más profundo. Un hombre que llevaba sobre sus hombros las exigencias del mundo del espectáculo, las cicatrices de la guerra y la responsabilidad de ser padre. Todo, mientras mantenía la serenidad enigmática del inolvidable Marshall Dillon. Ha llegado el momento de contar el lado oculto de James Ayres, sus luchas, sus secretos y las sombras que casi nadie vio. James Ayres, nacido James King Arnes, el 26 de mayo de 1923, en Minneapolis, Minnesota, llegó al mundo destinado a ser una figura imponente. Su padre, Ralph Clark Arnes, era comerciante y empresario itinerante, mientras que su madre, Ruth Duesler, se abrió camino como periodista y columnista. Criado en un hogar donde convivían la ambición y el intelecto, James nunca estuvo solo en su trayecto. Su hermano menor, Peter Graves, nacido Peter Duesler Arnes, alcanzaría también la fama como actor. James asistió a varias escuelas en Minneapolis: John Burroughs Elementary, Washburn High School y finalmente West High School, donde se graduó en junio de 1942. Con el mundo en guerra, sintió el profundo deseo de servir a su país. Su extraordinaria altura, que más tarde se convertiría en su sello distintivo, inicialmente le impidió convertirse en piloto. Aún así, no se rindió y entró al ejército de los Estados Unidos en marzo de 1943 como fusilero de la Tercera División de Infantería. La guerra pondría a prueba a James de formas que ningún aula podía hacerlo. El 22 de enero de 1944, desembarcó en las playas de Anzio, Italia, en una de las batallas más decisivas contra las fuerzas del Eje. Su estatura lo convirtió en el primer soldado en bajar de la lancha de desembarco, exponiéndose a los peligros más letales. Ametralladoras enemigas alcanzaron su pierna derecha, dejándolo gravemente herido. Tras múltiples operaciones, fue evacuado a los Estados Unidos. A pesar del trauma físico y emocional, James mantuvo un espíritu inquebrantable. El 29 de enero de 1945 fue dado de baja, honorablemente condecorado con la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y varias menciones de campaña. Aquellas vivencias marcarían su carácter para siempre. De regreso a casa, retomó brevemente sus estudios en Beloit College, Wisconsin, aunque pronto descubriría que su destino estaba en otro lugar. La radio lo llamó, y en 1945 comenzó a trabajar como locutor en la estación WELOL de Minneapolis. Su voz profunda y su presencia imponente cautivaron a los oyentes, pero las paredes de un estudio de radio no lograron contener su ambición. Su espíritu inquieto lo empujaba hacia algo más grande. Versión reescrita en español. James tomó una decisión audaz. Dejó atrás la estabilidad de la radio, reunió sus pocas pertenencias y se lanzó a la aventura haciendo autostop hasta Hollywood. El camino que tenía por delante era incierto, lleno de riesgos y sin ninguna garantía. Sin embargo,
le ofrecía la posibilidad de construir un destino mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. Al instalarse en Hollywood, Ares se encontró en un mundo tan emocionante como implacable. La ciudad estaba repleta de aspirantes a actores, soñadores y una incesante energía de ambición. James estaba decidido a sobresalir. Asistió a audiciones, se reunió con agentes y se enfrentó a la dura realidad de que alcanzar el éxito no era algo asegurado. En 1947, debutó en el cine con The Farmer's Daughter, acreditado bajo el nombre de Ores. Fue un comienzo modesto, pero abrió la puerta a una carrera que pronto superaría todas las expectativas. Su altura extraordinaria, que en su día le impidió servir como piloto, se convirtió ahora en un rasgo distintivo invaluable. Con más de 2 metros de estatura, dominaba la pantalla naturalmente. En los westerns, bastaba su sola presencia para imponerse sin pronunciar una palabra. Y en otros géneros proyectaba autoridad e intensidad con la misma facilidad. Ares se negó a limitarse a un solo tipo de papel. En clásicos pioneros de la ciencia ficción como The Thing from Another World, 1951, y Them, 1954, demostró una versatilidad sorprendente, dejando claro que su talento iba mucho más allá de los polvorientos pueblos del viejo oeste. Un punto de inflexión crucial en su ascenso llegó gracias a su relación profesional con el legendario John Wayne. Ambos desarrollaron un vínculo que cambiaría el rumbo de la carrera de Ares. Participó junto a Wayne en varias películas, entre ellas Hondo, Big Jim McLean, Island in the Sky y The Sea Chase. Cada una de estas apariciones lo hacía más reconocido y le permitía perfeccionar su presencia en pantalla. En 1955, el destino volvió a cruzarse en su camino. Se estaba eligiendo al protagonista de una nueva serie televisiva del oeste. John Wayne, consciente del talento y la imponente presencia de Ares, lo recomendó para el papel. La serie, que más tarde se convertiría en la icónica Gunsmoke, representaba un salto de fe para James. Aunque el papel había sido concebido para un actor de cine, Wayne lo convenció de apostar por la televisión. Fue una decisión arriesgada, pero que definiría su vida profesional durante décadas. En ese momento, la estrella de Ares comenzaba a brillar con fuerza. Aquella altura que en el pasado había sido un obstáculo, se transformó en su mayor ventaja. El hombre que alguna vez fue un locutor desconocido en Minneapolis, estaba a punto de convertirse en un símbolo cultural. Pero con la fama, también llegaron presiones invisibles, desafíos capaces de poner a prueba incluso a un hombre de su estatura y fortaleza interior. Gracias a la recomendación de John Wayne, James Ayres obtuvo el papel que marcaría para siempre su legado. Se convirtió en el U.S. Marshal Matt Dillon, encarnando a un personaje que sería la definición misma del héroe del western para toda una generación. La serie se estrenó en 1955 y se mantuvo al aire durante impresionantes 20 temporadas hasta 1975. Ares participó en cada uno de los episodios originales, una hazaña que refleja tanto su compromiso como el amor del público por su interpretación. La actuación de Ares como Marshal Dillon ayudó a dar forma a lo que muchos llamarían el western para adultos. A diferencia de otros westerns más ligeros y repetitivos, Gunsmoke abordaba historias profundas, cargadas de matices morales y realismo. Dillon era un hombre de principios firmes, alguien que afrontaba decisiones difíciles con una autoridad tranquila. Gracias a Arnes, el público sentía el peso de la justicia enfrentado a la fragilidad humana y la dureza de Dodge City se hacía completamente tangible. Su presencia imponente y su carácter sereno convirtieron a Dillon en mucho más que un personaje televisivo. Se transformó en un símbolo de integridad y resistencia. A pesar de su fama, Ares siguió siendo un hombre reservado y humilde. Huía del brillo hollywoodense, prefiriendo una vida tranquila lejos del glamour y el caos de la industria. Amigos y compañeros comentaban con frecuencia su sencillez, su enfoque en el trabajo y su rechazo a dejarse seducir por las tentaciones de la celebridad. Para él, Gunsmoke nunca fue solo entretenimiento. Entendía que la serie tenía un peso emocional y moral, con historias que exploraban la naturaleza humana, decisiones difíciles y consecuencias reales. Sabía que la fuerza del programa radicaba en su autenticidad y en la confianza que los espectadores depositaban en los personajes. Cuando la serie llegó a su fin en 1975, versión reescrita en español, Ares regresó en varias ocasiones al papel que lo había convertido en una figura legendaria. Entre 1987 y 1994, interpretó nuevamente a Matt Dillon en 5 películas televisivas de Gunsmoke.
demostrando no solo la fuerza del personaje, sino también la profunda lealtad que él mismo sentía hacia esa historia que lo había definido. Sin embargo, bajo la aparente calma de Dodge City, persistían tensiones y heridas. Ares seguía cargando con las secuelas de sus lesiones de guerra, las dificultades de su vida personal y la enorme presión de haber sostenido el mismo papel durante 2 décadas. James Ares y John Wayne compartieron un vínculo que trascendió la pantalla. Mucho antes de que Gunsmoke hiciera famoso a Ares, ambos habían trabajado juntos en varias producciones: Hondo, Big Jim McLean, Island in the Sky y The Sea Chase. Lo que comenzó como una colaboración profesional se convirtió con el tiempo en una amistad genuina. Wayne admiraba el talento y la imponente presencia de Ares, y fue precisamente su recomendación la que permitió que éste obtuviera el inolvidable papel de U.S. Marshal Matt Dillon. Aquella muestra de apoyo transformó por completo la vida de Ares, catapultándolo de actor en apuros a una de las figuras más duraderas de la televisión. Sin embargo, incluso las relaciones más sólidas pueden quebrarse. Según algunas fuentes, un momento clave puso a prueba su amistad y dejó una grieta que jamás terminó de cerrarse. Wayne había imaginado que Ares participaría en un proyecto al que le tenía un cariño especial, una película ambiciosa y de enorme peso personal, una obra que podría compararse, en importancia, a El Álamo. Le extendió una invitación formal, una oportunidad de consolidar una asociación cinematográfica histórica, pero Ares, comprometido con Gunsmoke o quizá temeroso de abarcar más de lo que podía manejar, no asistió a la reunión. En apariencia, solo fue una cita perdida en una agenda ocupada. Pero en Hollywood, donde el tiempo y la presencia lo significan todo, el incidente tuvo consecuencias profundas. Wayne se sintió decepcionado y, aunque el respeto mutuo se mantuvo, una tensión silenciosa se instaló entre ambos. Sus caminos profesionales comenzaron a separarse y oportunidades que podrían haber compartido se desvanecieron. La camaradería que una vez los unió quedó marcada por la sombra de lo que nunca llegó a ser, recordando cuán frágiles pueden ser incluso las amistades más fuertes en la industria del cine. Aún así, la carrera de Ares siguió creciendo. Se convirtió en una leyenda televisiva gracias a su interpretación de Matt Dillon. Wayne, por su parte, continuó dominando la pantalla grande. Mantuvieron la cordialidad, pero nunca recuperaron la cercanía de sus primeros años. Fue una relación definida por la admiración, la lealtad y un arrepentimiento silencioso. Un equilibrio entre éxitos compartidos y oportunidades perdidas, muy común en vidas vividas bajo el implacable foco de Hollywood. Incluso, cuando Ares cabalgaba junto a figuras icónicas, los susurros de Tinseltown hablaban de promesas rotas y proyectos frustrados. La fama, la amistad y la lealtad podían ser tan frágiles como el viento del desierto. El legado de lo que lograron juntos perduró, pero la sombra de lo que se perdió quedó grabada en cada escena que compartieron. Un recordatorio de que incluso los gigantes cargan cicatrices invisibles. Cuando los disparos finalmente cesaron, los ecos del pasado siguieron resonando dentro de él como una bomba de tiempo escondida detrás de su mirada imperturbable. La herida que James Ares sufrió en la batalla de Anzio no solo dejó cicatrices que el tiempo nunca borró. Aunque construyó una carrera extraordinaria después de la guerra, aquel impacto le dejó una leve pero persistente cojera. Con los años, el dolor crónico regresaba inesperadamente, recordándole el precio que había pagado en el campo de batalla. Movimientos simples que la mayoría realiza sin pensar, se convertían en desafíos para él. Las escenas de Gunsmoke en las que debía montar o desmontar un caballo eran particularmente difíciles. En cualquier momento podía sentir una punzada intensa, obligando al equipo a adaptar la filmación. Incluso mientras se erguía con la autoridad del Marshal Dillon, la guerra le había dejado una marca que nunca desapareció del todo. Famoso por su enorme discreción, Ares mantuvo su vida personal lejos del brillo mediático. Compañeros de reparto confesaban que, incluso después de años trabajando juntos, todavía no conocían realmente al hombre que se escondía detrás de aquella figura imponente. No le atraían las fiestas de Hollywood, ni los grandes eventos sociales, ni el mundo superficial de las celebridades. Su refugio estaba fuera, al aire libre. Versión reescrita en español. La vela, los paseos tranquilos en la naturaleza y una vida lejos de los reflectores eran lo que le daba paz. Ares prefería un ritmo más lento, uno que le permitiera moverse a su propio paso y aliviar la presión constante del trabajo y de la atención pública. Pero la vida en el set no siempre era tan serena como parecía en pantalla.
Circulan rumores de momentos tensos detrás de cámaras, incluyendo al menos un enfrentamiento fuerte con su compañero Milburn Stone, quien interpretaba al Dr. Adams. Aunque los detalles nunca se hicieron públicos, estos episodios revelan las complejas dinámicas que pueden surgir incluso en una producción de larga duración. Bajo la superficie de camaradería y rutina, el peso de una serie de 20 años chocaba a veces con emociones humanas, agotamiento y dolores personales. Y aún así, Ares perseveró. Su imponente figura y su autoridad tranquila ocultaban a un hombre que navegaba constantemente entre el malestar físico y la exigencia de mantener viva una leyenda televisiva. El público veía a un alguacil firme, símbolo de orden y justicia en Dodge City. Pero detrás de esa imagen, James cargaba el silencioso peaje de la guerra, las molestias que le recordaban su pasado y la decisión diaria de proteger su vida privada del escrutinio ajeno. Cada día de rodaje era más que una actuación. Era un acto de resistencia, una negociación constante con el dolor, la disciplina y las presiones de la fama. Mientras los espectadores disfrutaban del mariscal infalible, el hombre que lo interpretaba soportaba un peso que pocos podían comprender. En 1948, James se casó con Virginia Chapman, iniciando una etapa que le traería tanto alegría como un profundo sufrimiento. Juntos tuvieron 2 hijos biológicos. Jenny Lee Ares, nacida el 23 de mayo de 1950. Ralph Arnes, nacido el 18 de febrero de 1952. James también adoptó al hijo de Virginia de un matrimonio anterior, Craig Arnes, a quien crió como propio. Su dedicación a los 3 niños reflejaba la fortaleza silenciosa y el sentido de responsabilidad que siempre lo habían definido. Sin embargo, el matrimonio enfrentó dificultades. Virginia luchaba con problemas de salud mental y adicciones, tensiones que terminaron por desgastar la relación. A comienzos de los años 60, la pareja se divorció y Ares obtuvo la custodia completa de los niños. Pese a la separación, siguió siendo un padre comprometido, equilibrando el peso de una serie revolucionaria con la crianza de sus hijos, en gran parte solo. Entonces llegó la tragedia, golpeando con una brutalidad inesperada. El 12 de mayo de 1975, Jenny Lee, su hija, falleció a los 24 años. Su muerte fue catalogada como una aparente sobredosis intencional, dejando a Ares completamente destrozado. El dolor se intensificó cuando, el 29 de julio de 1977, Virginia Chapman también murió. Las causas de su fallecimiento varían según las fuentes. Algunas mencionan una sobredosis accidental, mientras que otras señalan sus problemas persistentes con el abuso de sustancias. Estas pérdidas consecutivas fueron devastadoras y profundamente íntimas. Fiel a su naturaleza reservada, James eligió no hablar públicamente sobre ellas, protegiendo a su familia del escrutinio de los medios. En 1978, buscando estabilidad y compañía lejos de la presión constante de Hollywood, Ares se casó con Janet Surtees. Su matrimonio perduró hasta el día de su muerte en 2011. Según quienes los conocieron, Janet le ofreció una vida tranquila y estable, un refugio que le permitió apartarse de la fama y concentrarse en lo que realmente valoraba en sus últimos años. Versión reescrita en español. En la intimidad de su hogar, James Ares encontró por fin el refugio que había buscado durante tantos años. Junto a Janet, construyó un espacio sereno y estable, un lugar donde podía escapar del peso de la fama y vivir a un ritmo más humano. Allí, lejos del ruido, halló la paz que el mundo del espectáculo rara vez concede. Detrás de la firme figura del mariscal Matt Dillon, el hombre que en la pantalla se enfrentaba a forajidos y peligros sin titubear, existía alguien marcado por heridas mucho más profundas que las que mostraba la cámara. Su dolor, su resiliencia silenciosa y su dedicación absoluta a sus hijos definieron al hombre tras la leyenda. La fama podía apagarse al cerrar la puerta de casa, pero las cicatrices del pasado permanecían, invisibles, persistentes, imborrables. Detrás de la mirada severa del mariscal había un padre en duelo, un hombre que caminaba con un corazón roto no por balas, sino por pérdidas irreparables. Aunque el público rara vez lo supo, esas heridas nunca sanaron del todo. Tras el final de Gunsmoke en 1975, Ares no se retiró de la actuación. Continuó trabajando con constancia, eligiendo proyectos que le permitían mostrar su experiencia y versatilidad. En 1976, protagonizó la película para televisión de Macahans, interpretación que dio origen a la miniserie y posteriormente a la serie How the West Was Won, emitida entre 1976 y 1979. Más tarde, se aventuró en historias contemporáneas con la serie policíaca McLean's Law
en 1981 y 1982, demostrando que su talento no se limitaba al género del oeste. Aún así, su vínculo con Matt Dillon siguió siendo el más fuerte. Entre 1987 y 1994 retomó el papel en 5 películas para televisión de Gunsmoke, recordándole al público por qué se había convertido en una figura legendaria. El reconocimiento a su carrera fue tan merecido como inevitable. Ares recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje a su impacto duradero en la televisión y la cultura popular. Es recordado como uno de los actores de western más icónicos de todos los tiempos, el hombre que encarnó al héroe duro, íntegro y humano que definió el western adulto. Su vida personal reflejaba esa misma fortaleza. A pesar de las secuelas de la guerra, del dolor crónico y de las tragedias que marcaron a su familia, Ares conservó siempre su dignidad, su humildad y su capacidad para seguir adelante. Rechazó los excesos de Hollywood y la exposición mediática, eligiendo una existencia sencilla, enfocada en la familia y en las cosas que realmente importaban. Su matrimonio con Janet Surtees le brindó estabilidad y un remanso de paz, un hogar en el que podía ser él mismo, sin el peso del personaje que había construido. James Ares sigue siendo una figura monumental en la historia de la televisión estadounidense, tanto en sentido literal como simbólico. Como el mariscal Matt Dillon, estableció el estándar del héroe del oeste, firme, moral, profundamente humano y eterno. Detrás del distintivo y la funda del revólver, había un hombre moldeado por la guerra, por la pérdida, por la supervivencia y por una humildad que lo acompañó toda su vida. Su historia real fue tan conmovedora y compleja como cualquier guión que interpretó. Cuando las cámaras se apagaron para siempre, la leyenda se desvaneció, pero el hombre permaneció. En hogares tranquilos, en recuerdos privados y en los corazones de quienes lo conocieron y lo amaron, el verdadero James Ares continuó vivo. Lejos de los escenarios, dejó un legado que aún hoy inspira a generaciones que recuerdan al gigante que alguna vez se erigió en Dodge City. Un gran meme. La pantalla y un ser humano de carácter inquebrantable. ¿Qué opinas sobre el lado oculto de la vida de James Ares? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión abajo.